Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como habéis podido leer en el título del vídeo, vamos a hablar de las propiedades y beneficios que la hierbabuena aporta a los pájaros, cada cuánto tiempo podemos ponerle hierbabuena y de las diferentes formas que tenemos los creadores de aportársela. Y sin más, empezamos. La hierbabuena es una planta muy fácil de identificar por la forma de sus hojas y por el agradable olor que desprende cuando nos acercamos a la planta o la tocamos. Como veis, presenta unas hojas alargadas y puntiagudas que aportan multitud de propiedades y beneficios a nuestros pájaros. Y entre las propiedades y beneficios más importantes encontramos las siguientes. En primer lugar, uno de los beneficios que nos brinda la hierbabuena es que es una forma natural y económica que actúa como desparasitante natural, previniendo la aparición de algunas enfermedades, por lo que utilizándola siempre con moderación y en pequeñas cantidades, especialmente va a contribuir a prevenir y eliminar bacterias intestinales perjudiciales que a la larga pudieran provocar la aparición de enfermedades en nuestros canarios o periquitos. En segundo lugar, la hierbabuena posee propiedades analgésicas, antisépticas y antiinflamatorias, por lo que también podemos utilizar algunas hojas de hierbabuena para limpiar y esterilizar heridas en la piel del canario, periquito o agapornis, en sus patas e incluso en su plumaje. Inclusive la podemos aplicar también directamente sobre picaduras de insectos o pequeñas erupciones en las patas de los canarios, debido a sus propiedades analgésicas que ayudan a calmar el posible dolor, a sus propiedades antiinflamatorias que bajarán la hinchazón de la zona afectada y a sus propiedades antisépticas que, como os he comentado antes, aceleran el proceso de curación de las heridas. En tercer lugar, esta planta es una forma natural de combatir situaciones de estrés que pudieran provocar alteraciones en el organismo del pájaro, principalmente provocadas por cambios de lugar del canario periquito o cambios de lugar de su jaula, por la separación de aves que han convivido mucho tiempo juntas y tienen un vínculo muy fuerte creado entre ellas, por el transporte de animales de un lugar a otro, etc. Otra de las múltiples propiedades que aporta la hierbabuena a nuestros pájaros es que es un antioxidante natural y que aparte contiene grandes propiedades digestivas que ayudarán a tratar de manera natural trastornos digestivos leves provocados principalmente por cambios en la alimentación o por la ingesta de algún alimento en mal estado, aparte de contribuir también a favorecer la correcta digestión de los alimentos y a que el pájaro asimile bien todos sus nutrientes. En quinto lugar, la hierbabuena tiene un efecto descongestionante y expectorante, que nos va a ayudar a prevenir y combatir resfriados de nuestros pájaros o problemas respiratorios leves en sus etapas iniciales, que son principalmente provocados por corrientes de aire. Por último, la hierbabuena también la podemos utilizar en épocas puntuales de calor, como por ejemplo la muda o el verano, porque aparte de aportarles todas las propiedades que hemos ido viendo anteriormente, también va a contribuir a refrescar el organismo del pájaro, combatiendo mejor las altas temperaturas y, en definitiva, ayudándolo a mantener y regular una correcta temperatura corporal. No obstante, la hierbabuena, a pesar de poseer grandes propiedades y beneficios para nuestros pájaros, debemos utilizarla siempre con moderación y sin abusar, ya que, como bien sabéis, porque lo he repetido multitud de veces en vídeos anteriores del canal, nunca debemos abusar de ningún alimento ni de ningún producto, a pesar de que tenga multitud de beneficios, porque a la larga un abuso podría tener consecuencias negativas y provocar la aparición de posibles problemas. Dicho y aclarado esto, en mi caso suelo aportarles hierbabuena en ocasiones puntuales y no más de 1 o 2 veces al mes en cantidades pequeñas. La hierbabuena, como habéis ido viendo a lo largo del vídeo, se la podemos dar a los pájaros de diferentes maneras, bien de forma directa colgándola directamente con una pinza en un lugar de la jaula en el que los pájaros no puedan ensuciarla, ni contaminarla con restos de heces o posibles bacterias, o bien picada en pequeños trocitos y colocándosela en un pastero o bizcochera directamente. Otra de las formas que podemos utilizar para aportársela a los pájaros sería junto a la pasta de cría que normalmente utilicemos. En mi caso lo añado a esta pasta seca, lo mezclo todo muy bien para que la hierbabuena se integre bien con la pasta y antes de aportársela a los pájaros le añado un poco de cuscús y algo de fruta o verdura para que quede una pasta mucho más apetecible. Y hablando de frutas y verduras, otra de las formas que tenéis de aportársela sería picada en pequeños trocitos junto a la fruta o verdura, ya que sabéis que se recomienda que los canarios, periquitos, jilgueros o agapornis tengan entre 2 y 3 aportes semanales de frutas y verduras para completar su alimentación, y si puede ser frutas y verduras variadas, pues mucho mejor. Por ejemplo, en mi caso hoy les toca manzana y lo que he hecho ha sido picar la manzana en pequeños trocitos,
y le he añadido una hoja de hierbabuena también picada para que se la coma mucho mejor. Por último, comentaros que en el caso de que no podáis conseguir la hierbabuena fresca, también podéis utilizar pequeñas infusiones a razón de 2 partes de agua por una de infusión, durante 1 o 2 días cambiándole el agua a diario. Espero como siempre que el vídeo os guste y os pueda servir. Si tenéis cualquier duda o queréis que hable de algún tema en futuros vídeos, dejármelo en los comentarios. Os invito a que os suscribáis gratis al canal pulsando el botón rojo que aparece por aquí y a que activéis la campana de notificaciones para que YouTube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Por aquí os dejo un vídeo muy interesante y como siempre les espero en el próximo vídeo.